Bueno, en cuanto a la clasificación, entonces, inicialmente es importante recordar como cuáles son consideradas las paredes del globo ocular para allí poderlo dividir en lo que ya vamos a hablar, y es simplemente recordar pared, habla referencia a solo córnea y esclera. Entonces dividimos el trauma principalmente en 4 grandes grupos: el trauma cerrado, el trauma abierto, el trauma químico y el trauma térmico, que como mencionábamos ya, el más frecuente que vamos a encontrar siempre es el trauma cerrado. En cuanto al trauma cerrado, este también se menciona como un trauma contuso o contundente. Acá se considera que no hay una ruptura de la pared, es decir, no hay ruptura de la córnea o de la esclera, o pues ambas en algunas ocasiones, pero acá no se habla de alguna ruptura de esta pared, y por ende se considera que no hay una herida de espesor total de alguna de estas paredes. El trauma abierto, por el lado contrario, sí hay una ruptura de esta pared ocular, ya sea córnea o esclera o ambas, y esta se divide como en 2 grandes grupos: una herida penetrante y una herida perforante. Aquellas heridas penetrantes hablan de una herida que tiene un orificio de entrada, y la perforante tiene un orificio de entrada y otro de salida. Esto es más frecuente como en aquellos proyectiles, armas de fuego, armas traumáticas, que pueden entrar al globo ocular, no sé, por la esclera, salir por la córnea, salir por esclera posterior y alojarse en la órbita. El trauma químico lo vamos a dividir, digamos que en 2 grandes grupos de acuerdo a sus agentes causales, que son principalmente álcalis o ácidos. Y este tipo de trauma, era lo que mencionábamos, está más frecuentemente asociado a accidentes en el hogar, accidentes laborales o por agresiones. Quise simplemente como traer como algunos nombres como para que recordemos estos 2 grandes grupos que mencionábamos de agentes causales. Entonces, álcalis hacen referencia a pHs elevados. Entonces es amonio, soda cáustica, hidróxido de calcio, y esto en donde lo podemos encontrar como limpiadores, refrigerantes. Inclusive es curioso que cuando hay accidentes de tránsito y se genera esa ruptura de los airbags, ellos tienen como un polvillo dentro, y uno de estos agentes causales pueden ser como álcalis. El otro grande grupo son los ácidos, que es lo contrario, pues un pH bajo, y es ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico, ácido acético, ácido clorhídrico. Y esto puede estar en limpiadores de vidrios, en baterías de carros, como en removedores. Entonces hay varios agentes como causales que puede estar como, digamos que frecuentemente en nuestro medio. El trauma térmico, como su nombre lo indica, es frío o calor, y también puede estar ocasionado por radiaciones ultravioletas o radiaciones ionizantes. En cuanto al diagnóstico, lo que les mencionaba, simplemente quiero que nos llevemos como algunas imágenes, nombres claves de qué es lo más frecuente que podemos encontrar en este tipo de traumas. Entonces, iniciamos con el trauma cerrado. Una de las manifestaciones más frecuentes que podemos encontrar son las hemorragias subconjuntivales, que simplemente, como su nombre lo indica, nos indica que hay sangre debajo de la conjuntiva. Esto puede estar simplemente limitado a una hemorragia subconjuntival, pero digamos que como aquella cascarita que aparece en este tipo de lesiones es que pueden estar como debajo de esas hemorragias subconjuntivales algún daño de alguna estructura profunda. Es decir, no sabemos si debajo de esa hemorragia subconjuntival hay una herida en esclera, hay exposición de uvea en casos más grandes, como ya lo vamos a mencionar, pero en estos casos siempre es importante descartar daños en esas estructuras profundas. Cuando ya estamos seguros que simplemente es una hemorragia subconjuntival, lo más frecuente es que simplemente ellas autorresuelven en alrededor de más o menos 7 a 12 días. En cuanto a la midriasis y miosis traumática, la midriasis está más frecuentemente relacionada con desgarros del esfínter del iris, y la miosis por inflamación de la cámara anterior. Eso es importante tenerlo en cuenta, que puede que no haya directamente un daño en el iris, pero se está ocasionando una miosis porque se está sinequiando ese iris por inflamaciones importantes. Cuando tenemos alteraciones en el iris, que ya lo vamos a ver en algunas de las otras patologías, es frecuente que se provoquen secundario a estos daños en el iris ifema. Y estos cambios de la pupila, sobre todo esa midriasis,
por ese desgarro del esfínter del iris, es generalmente permanente. Y este tipo de pacientes se quejan mucho es de fotofobia, inclusive cuando son esas midriasis con pacientes que son muy sintomáticos, pueden llegar a requerir un manejo quirúrgico. Las uveitis anteriores traumáticas, como mencionábamos, un trauma contundente me genera inflamaciones importantes de la cámara anterior. Entonces se manifiestan como cualquier otro tipo de uveitis, disminución de agudeza visual, fotofobia, dolor y ojo rojo. Y podemos encontrar casos tan importantes como el que vemos en la imagen, que es una celularidad bastante importante en la cámara anterior. Bien. En cuanto a la iridodiálisis, hablábamos, una lesión del iris también me puede producir un ifema secundario que muchas veces puede enmascarar este tipo de lesiones. La iridodiálisis, ¿a qué hace referencia? Simplemente es una separación traumática de la raíz del iris del cuerpo ciliar, que es la base donde él está pues adherido. Cuando tenemos estos casos, como el de la imagen inferior sobre todo, que son casos así de como esas iridodiálisis tan grandes, pueden llegar a requerir un manejo quirúrgico porque eso es como si hubiera una policoria, es decir, dos pupilas. Y los pacientes pueden empezar a generar diplopía porque empieza a entrar la imagen por esas dos pupilas que se generó secundario al trauma. El ifema traumático lo mencionábamos asociado a lesiones del iris, pero este también puede desencadenarse por, como vemos en la imagen, ese desplazamiento hacia posterior de la interfaz del iris y el cristalino, es decir, un trauma en el eje como antero-posterior y que además, como vemos en la imagen de su derecha, va a ocasionar como que se aumente ese diámetro como ecuatorial del globo ocular y se estiran las ramas arteriales y me provocan secundariamente ese sangrado. Aquí en estos casos de ifemas traumáticos, simplemente como lo vamos a describir, tratamos de medir ese ifema que tanto me ocupa de esa cámara anterior. Entonces, por ejemplo, la imagen que ustedes tienen a su izquierda me habla quizá de un ifema, no sé, aproximadamente el casi 50% de la cámara anterior, y el que vemos a su mano derecha, un ifema, no sé, del 30% de la cámara anterior. Hay muchos casos en los que se pueden observar ifemas muy pequeñitos, que inclusive se llaman como microifemas, que es lo que ven a su mano izquierda, que a veces lo que hacen es simplemente teñirme un poco el endotelio, pero hay estigmas de sangrado por ese trauma. O lo contrario, que es lo que vemos a su mano derecha, ya son ifemas del 100%, que es lo que como recibe el nombre de un ifema en bola 8. En cuanto ya a manifestaciones de ese trauma cerrado en el segmento posterior, una de las más frecuentes es la hemorragia pítrea. Entonces, esto muchas veces, dependiendo de la densidad y la cantidad de ese sangrado, no nos va a permitir ver el segmento posterior. En esos casos siempre va a ser muy importante la toma de una ecografía y esto, digamos que lo que manifiestan inicialmente en los pacientes es simplemente esa disminución de la agudeza visual. En cuanto a la ruptura coroidea, simplemente quiero que nos llevemos esa imagen de cómo luce una ruptura coroidea aguda. Esto nos habla también de un trauma que me comprimió el ojo en el eje antero-posterior, más o menos como lo que veíamos en los casos de ifemas traumáticos. Esto, cuando el globo ocular se comprime y vuelve como a su forma inicial, me generan desgarros en la membrana de Bruch que tiene poca elasticidad, o sea, ellos no se pueden comprimir y como volver sanitos como a su forma inicial, y en el EPR. Entonces se producen esas rupturas de estas dos capas y me generan esa imagen que vemos señalada por la flecha gráfica. Este tipo de lesiones pueden ser únicas o múltiples, ya vamos a ver otro tipo de imagen también, y es muy frecuente que estén asociadas a hemorragias subretinianas, como lo que vemos en la imagen, es decir, ya por afectación como de coriocapilares o coroides, me generan esas hemorragias como asociadas a las rupturas coroideas. Aquí vemos, o bueno, en esta imagen quiero que vean que simplemente se ve como una línea blanquecina entre esa hemorragia o sobre esa hemorragia subretiniana. Esto nos habla de una ruptura coroidea aguda. Versus en esta otra imagen ya tenemos bueno, aquí vemos como múltiples rupturas coroideas y nos habla ya de una cronicidad porque ya se hiperpigmenta. Entonces ya no vemos simplemente esa lineecita blanca que veíamos en esta imagen, sino que ya se ven con pigmento en ese espacio de la ruptura. Un agujero macular traumático, en la imagen vemos también dos ejemplos de rupturas coroideas, las hemorragias subretinianas de las que hablábamos,
Y si somos bien detallistas en el área macular, se observa esa lesión redondeada, ovalada, que lo vemos más como de color naranja, un poco más brillante, que nos habla de ese agujero macular. Y en general, los que son ocasionados por trauma casi siempre comprometen todo el espesor de la fobia, es decir, son agujeros maculares de espesor completo o total. Y estos agujeros pueden ser como generados por, digamos, como el trauma directo que me ocasiona, nuevamente lo que hablamos, ese desplazamiento del eje anteroposterior del iris y me genera una tracción vítrea. O sea, es decir, si el vítreo todavía estaba pegado ahí a esa fobia, me traccionó y me rompió. O puede ser por una necrosis en la coriocapilaris o coroides que me generó ese trauma contundente. Quizá uno también de los más frecuentes que podemos encontrar es el desprendimiento de retina. Y esto es nuevamente simplemente por deformación del globo ocular y se desplaza el vítreo. Esto es más frecuentemente como asociado en aquellos como adherencias, como en aquellos lugares que está adherido todavía el vítreo a la retina. Entonces puede ser frecuente encontrar desgarros periféricos, es decir, en toda la base del iris que estaba ahí pegadito, se generó esa tracción y generó un desgarro que en la mayoría de veces puede ser grande y empieza a entrar ese líquido subretiniano, me desprende la retina, o puede ser en adherencia con la fobia, me genera un agujero traumático y luego un desprendimiento de retina, o en aquellos lugares que tienen cicatrices corioretinianas, que ya es un lugar un poco más delgado, y si por ahí tenía alguna tracción vítrea, me va a jalar y me va a romper. En cuanto al trauma abierto, vamos a pensar en primero unos signos que me hacen pensar que puede haber un probable trauma abierto o en aquellos signos que ya son mucho más evidentes y que me hacen un diagnóstico de ese trauma abierto. Entonces, ¿qué son signos como sugestivos de un trauma abierto? Y es que si yo tengo una herida en el párpado, tengo que descartar que haya algo también de afectación en el globo ocular. Si tengo quemosis, si tengo hemorragias subconjuntivales, que era lo que ya mencionábamos, si tengo ya algún tipo de adherencia del iris hacia la córnea, ya se está sinequeando o hay algo que de pronto me está taponando algún tipo de herida, obviamente ya también me hace pensar en que hay la presencia de un trauma abierto, si tengo algún defecto del iris, si tengo algún defecto pupilar, si observo o simplemente como a la palpación tengo hipotonía, si ya tengo defectos en el cristalino, defectos en la cápsula anterior del cristalino, ya lo vamos a ver en algunos ejemplos de traumas abiertos, pues ya me hace pensar en, o es muy sugestivo de un trauma abierto, si tengo opacidad o una catarata traumática y si ya tengo alguna afectación en el segmento posterior. ¿Qué signos son ya diagnósticos de un trauma ocular? Si ya observo exposición de uvea, exposición de iris, coroides, si ya observo pues claramente una herida abierta, si ya tengo como evidencia, ya sea por exámenes o pues digamos que en la biomicroscopía, la evidencia de un cuerpo extraño intraocular. Acá lo que hablábamos, hay una hemorragia subconjuntival y no he podido descartar aún si tengo algún tipo de herida debajo de esas hemorragias. Mencionábamos también si ya tengo una herida importante, casi siempre de espesor total del párpado, debo descartar igual la presencia de un trauma abierto. Y acá obviamente siempre va a ser más fácil identificar los traumas que claramente ya son mucho más evidentes. Por ejemplo, ahí ya vemos una herida de la córnea que ya tiene prolapso del iris. Sí, obviamente esto siempre va a ser lo más fácil de identificar porque es lo que está como más florido. Acá vemos un test de Seidel positivo. Hay un videito simplemente para recordar que es tiño con fluoresceína la superficie ocular, le pido a mi paciente que parpadee. Si hay un test de Seidel positivo es porque hay salida de humor acuoso y ese humor acuoso me va a barrer esa fluoresceína. Mencionábamos pues ya heridas mucho más evidentes. Es frecuente este tipo de heridas abiertas en el limbo que ya empiezan a ser como heridas corneoesclerales y que tengo exposición de iris, me genera una discoria marcada. Traumas mucho más grandes, observamos acá una hemorragia subconjuntival en 360 grados, un ifema, como mencionamos, del 100% que llamamos bola 8, y ya hay claramente evidencia de una herida escleral que
me generó una exposición de UV, una exposición de coroides. Igual, una herida de limbo a limbo, casi que consideramos ya una herida córneo-escleral. Lo que mencionábamos, muchas veces no se ve así de fácil, pero pues si ya tenemos la presencia de un cuerpo extraño intraocular, pues ya sabemos claramente que por algún lado dentro tengo alguna herida abierta. Acá este es otro ejemplo, como lo que ya mencionamos. Si somos detallistas, hacia su mano izquierda, hacia arriba, vemos la presencia de un cuerpo extraño intraocular que me perforó la cápsula anterior del cristalino, me generó esa catarata traumática. Posiblemente también tengo alguna afectación, alguna herida hacia inferior, porque si se fijan, algo me está traccionando ahí y puede que tenga una adherencia entre ese iris o ya me está también como tapando o taponando esa herida pequeña y empiezo a tener un prolapso de iris. En cuanto a nuestro tercer grupo del trauma, hablamos del trauma químico, que quizás es uno de los que, acompañado del trauma abierto, va a requerir un manejo inmediato, mucho más rápido. Y por eso es tan importante, porque como mencionaba Eduardo, ustedes son nuestra mano derecha, muchas veces los pacientes pasan primero por ustedes, así que es súper importante, como en estos casos, sobre todo de trauma abierto y trauma químico, prender las alarmas. El trauma químico puede variar en cuanto a su gravedad, dependiendo del agente causal, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo en qué casos uno sospecha un trauma químico mucho más grave. Muchas veces obviamente no va a ser posible identificar el agente causal, pero en aquellos casos en los que se pueda es lo ideal porque ya sabemos a dónde vamos a dirigir nuestro manejo. Es decir, mi paciente tuvo un accidente en el hogar y me trae el producto, yo ya busco un momentito, googleo, ya sé que es un ácido, ya sé que es un álcalis y eso me permite iniciar un manejo más oportuno o esperar como ya saber un poco el pronóstico de esa lesión que ya lo vamos a mencionar. Claramente, como decíamos, pues puede depender la gravedad del pH, del volumen, de la concentración y del tiempo de exposición. No va a ser lo mismo un paciente que, no sé, tuvo alguna quemadura en casa por algún desinfectante e inmediatamente se empezó a limpiar, empezó a hacer como, digamos que lo que deberíamos hacer todos ante un manejo, ante un trauma químico como estos. No va a ser lo mismo aquel paciente que salió corriendo para urgencias y se quedó con eso ahí puestecito. Entonces, obviamente la gravedad va a depender también de esto. En cuanto a las quemaduras por álcali, entonces lo que mencionábamos son pHs elevados. En general, estas son las de peor pronóstico. Las quemaduras por álcalis me generan un daño mucho más extenso en el globo ocular. Y esto es porque recordemos que las membranas, las células están rodeados por una membrana celular que está compuesta de ácidos grasos. Y los álcalis lo que van a hacer es atacar esos ácidos grasos. Entonces me generan una ruptura celular. Es decir, de ahí para allá me empiezan a atacar todo. En general, pues si tengo contacto primero con el epitelio de la córnea, los álcalis penetran muy fácil el estromo. Y se empieza como una reacción en cadena. Ya me penetraron epitelio, ya me penetraron el estroma y pueden inclusive penetrar el endotelio y por ende llegar a cámara anterior y de ahí para atrás. Por ende, pues estas van a tener un peor pronóstico visual. En este tipo de quemaduras es muy frecuente tener daño del limbo. Entonces acá es cuando se van a empezar a generar las isquemias limbares, que es lo que nos va a empeorar notoriamente mucho más el pronóstico de estas lesiones. Porque recordemos que ese limbo es donde se están como guardando esas células madre que me ayudan a la regeneración epitelial. Además, el limbo sirve como una barrera, es decir, ese limbo no me deja pasar los vasos de la conjuntiva a la córnea. Y si ya tengo una isquemia limbar, no voy a tener esas células madre y muchos de estos casos están asociados a neovascularización porque se rompe esa barrera y los vasos como que tienen entrada libre a la córnea. Cuando tenemos esta afectación ya de cámara anterior, podemos generar secundario a estas quemaduras por álcalis, una catarata o un glaucoma secundario simplemente por una quemadura o un daño directo en la malla trabecular. Entonces acá algunos ejemplos súper importantes en estas imágenes que lo que quiero que nos llevemos es cómo se ve una isquemia limbar. Entonces en la imagen que vemos a su mano izquierda, si observamos, hay áreas en las que ya se empieza a ver como tejido blanco. Entonces la isquemia limbar es, ya no observo como como esos vasos bien tortuosos que hay
pues en general cuando tenemos irritaciones oculares, sino que ya empiezo a ver áreas blanquecinas y eso me habla de isquemias limbares. Podemos en estos casos pues tener simplemente defectos epiteliales o como ya vemos acá en las dos imágenes, ya hay afectación del estroma que me empieza a opacificar esa córnea, o sea, ya hay un edema estromal. Acá una isquemia limbar mucho más extensa, que si vemos es como toda esa parte inferior, entonces es eso, yo veo blanco y eso me habla de isquemias limbares. Y si somos detallistas, la córnea se empieza a opacar más hacia esas áreas donde está ubicada la isquemia limbar. En cuanto a las quemaduras por ácidos, el otro grupo, entonces recordemos, son pHs, pues ácidos que son bajos, causan daños en general un poco menos graves. Esto no les quita lo malo, o no es que sean graves, solo que es un poco menos a comparación de los álcalis, y esto ya no me ataca las membranas o los ácidos grasos, sino que atacan las proteínas de la célula. En general, cuando tenemos quemaduras por ácidos no tan graves, lo que siempre va a encontrar es un defecto epitelial. Como vemos ahí, defectos epiteliales en general muy grandes. Parece que le acabáramos de hacer un PRK a este paciente y es simplemente defectos epiteliales grandes, 80, 90%, porque en general pues no es como que caiga una gotita y se queda ahí, sino que se dispersa sobre toda la superficie ocular. En cuanto al trauma térmico, este puede ser inclusive uno de los menos frecuentes, pero igual lo que les decía al inicio de la charla, quiero que nos llevemos que por allá existe y qué puede encontrar. En cuanto al calor, es frecuente simplemente por salpicaduras de líquidos hirviendo. Hay descritos inclusive que no es tan infrecuente como yo me imaginé, quemaduras por cigarrillos, como cuando a veces caen esas pequeñas particulitas, o pueden ser ocasionadas también en las cirugías de catarata, cuando las puntas de faco no tienen esos capuchones adecuadamente colocados, o se me subió o se me dobló por algo, la punta de faco es muy caliente y me puede generar esas quemaduras corneales. ¿Qué es lo bueno de este tipo de traumas? Y es que si es por un líquido que me salpica caliente en el ojo, siempre va a haber un reflejo. Cierre palpebral, cuando cierro voy a tener un fenómeno de Bell, es decir, mi ojo se va un poco hacia arriba y yo voy a tener el reflejo como de alejarme de esa fuente de calor. Esto en la mayoría de los casos me va a limitar el daño, porque no es una exposición como prolongada o me quité o cayó, alcancé como a cerrar y me cayó fue un poquitico. Y este tipo de quemaduras generalmente se limitan también al epitelio. Este es uno de los casos que les decía que no sabía que era tan frecuente, pero se presentan una quemadura por una partícula de esas de cigarrillo. ¿Sí? Entonces cayó ahí y en general, pues lo que ves es esa quemadura o esa lesión como blanquecina que generalmente se limita más al epitelio, pero igual puede tener algo de afectación del estroma anterior. En cuanto al frío, esto lo que me va a afectar principalmente es el endotelio. Se afecta la función de bomba del endotelio. Si esto empieza a fallar, el endotelio permite que la córnea se empiece a hidratar y se generan edemas estromales que en general afortunadamente son transitorios, pero igual permite paso de humor acuoso y se me edematiza esa córnea. Esto en general es frecuente en aquellos pacientes que esquían o que escalan montañas. Ya vamos a ver otros ejemplos en los que en la radiación ultravioleta también puede pasar y es que no creería uno, pero el reflejo del sol directo sobre la nieve, eso me hace como un espejo y generan quemaduras por simplemente reflejo del sol en la nieve. Entonces puede haber por frío o directamente ese reflejo, como mencionábamos, de radiación ultravioleta. En general también lo que se afecta mayormente es el epitelio y esa radiación UV, como mencionábamos, puede ser natural, es decir, pues, sol o producida, que es frecuente encontrarlos en soldaduras, exposición sin protección a lámparas solares o cámaras de bronceo. Por eso es que siempre es tan importante la protección a esas gafitas que colocan en aquellas personas que se hacen bronceo en cámaras. Y lo que ya mencionamos, el sol reflejado, que es frecuente en personas que esquían o en alpinistas. La radiación ionizante, quizá pues una de las más raras, pero igual lo que les decía puede pasar, rayos X, rayos gamma, equipos de diagnóstico por imágenes, explosiones nucleares o radioisótopos, que es más que todo como pacientes expuestos a yodoterapia. Acá me genera ya muerte o una apoptosis celular porque me altera el ADN de la célula
y también puede haber una necrosis isquémica secundaria. Acá sí me puede afectar córnea, conjuntiva y glándulas lagrimales. Llegamos quizá a una de las partes, como les decía, más importantes de este tipo de charla. Ya sabemos cómo identificarlos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cuáles son los principios básicos para el manejo inicial de trauma en general? Entonces, no presiono el ojo. Esto es uno de los principios que más cambia en general con el trauma en el resto del cuerpo. Y es que a uno en el resto del cuerpo le dicen, ¿tiene una herida que está sangrando? Presiona. Eso no va a pasar en el ojo, porque si yo tengo una herida abierta, me presiono, voy a desocupar literalmente el ojo. No manipulo heridas abiertas, es decir, si yo ya tengo una exposición de uvea, ya sea iris, coroides, yo no voy a tratar de meterla ahí un poquito a ver qué pasa. Eso inclusive lo hacemos directamente en cirugía. Nosotros no manipulamos acá en un consultorio nada de una herida abierta. No retirar cuerpos extraños profundos. Esto no lo mencioné como directamente en las manifestaciones, pero dentro del trauma también clasifican como aquellos cuerpos extraños corneales, ¿sí? Como alguna esquirla, que es lo que muy frecuente vemos. Entonces, si yo veo una esquirla que está muy profunda en la córnea, mejor la dejo quietecita. Y siempre debo evitar la oclusión palpebral en sospecha de perforación. Por el mismo principio que hablábamos, en general una oclusión palpebral me va a comprimir el ojo y me lo puede literalmente desocupar. En cuanto al trauma químico, y quise empezar con este porque lo que les mencionaba, un trauma abierto, yo ya sé que lo remito, pero un trauma químico implica un manejo urgente, ¿sí? Por eso les mencionaba, ustedes pueden recibir muchas veces o pueden ser el primer filtro de mi paciente y eso ya me debe prender alarmas. No sé qué le cayó, en la calle le tiraron algo y eso implica un manejo urgente. ¿Con qué? Lavar. Tengo que diluir ese agente causal. Digamos que a cada uno puede encontrar múltiples protocolos de cómo hacerlo, qué tanto, por cuánto tiempo, pero lo importante es lavar con lo que sea. Si no tengo solución salina, no tengo lo que sea, agua, ¿sí? Y diluir ese agente causal. Y en este tipo de trauma es uno de los pocos en los que el manejo se inicia antes del diagnóstico completo. Es decir, si yo medio lo miré en la lámpara, pero me voy a lavarlo corriendo. En general, lo que les decía, múltiples protocolos, pero ¿qué deberíamos tener como para que sea un poco más fácil? Un bléfaro, simplemente para poder lavar muy bien, aplicar anestesia tópica y se describe como que puede iniciarse este lavado con equipos de venoclisis o esos que se conectan como de macrogoteo a las soluciones salinas por lo que uno lo canalizan. Y la idea es empezar a lavar chorro, chorro. Inclusive hay como protocolos en los que dicen que el paciente se queda acostado y con ese equipo de venoclisis se deja ahí como goteando, goteando, goteando para que me siga diluyendo ese agente causal. Hay algunos como equipos puntuales para hacer este tipo de lavados y es como el que vemos en la imagen, que es el lente de Morgan. Eso es simplemente algo que se pone sobre la superficie del ojo y tiene como esa cánula para yo irrigar directamente. Claramente, creo que no he visto una en mi vida. O sea, no es como que tengamos esto a la mano, simplemente lave, ya, fin. Es muy importante porque muchas veces esos agentes químicos me dejan partículas. O sea, no es solamente el líquido que cae sobre la superficie ocular, sino que me dejan algún tipo de partícula o residuo sólido. Entonces es muy importante en estos casos vertir fondos de saco con hisopos, retirar lo que más pueda. Es incómodo, hay que explicarle al paciente, pero se debe tratar de limpiar muy bien los fondos de saco, porque este tipo de lesiones me generan muy frecuentemente sin bléfaro. Entonces recuerden, simplemente los párpados se me empiezan a pegar a la conjuntiva vulvar. Entonces, muy importante lavar muy bien y limpiar con hisopos esos fondos de saco. Lo que hablábamos no lo mencionábamos en las manifestaciones iniciales porque quizás es una de las cosas que más podemos ver en consulta, pero si tengo algún cuerpo extraño corneal, si es superficial, lo retiro. Súper importante retirar el anillo de óxido en estos pacientes porque si no van a seguir con como con el cuerpo extraño ahí. Entonces siempre quitar muy bien ese anillo de óxido. Manejo inicial simplemente lubricante, antibiótico tópico. Si tengo un trauma contundente, leve, lo podemos manejar. Sí, de pronto algún golpe en casa pequeño que obviamente ocasiona dolor, irritación, pero si ve que todo está perfecto, no tiene disminución de agudeza visual, le puedo decir,
tome algo para que moleste un poco menos, lo observo y sí es muy importante decirle, si pasa esto, esto, esto y esto, consulte otra vez. Si ya tengo un trauma abierto, ya sea que lo sospeche o ya tengo alguno de esos signos que hablábamos que ya son diagnósticos del trauma abierto, remito inmediatamente. Lo ideal en estos casos es colocar un protector rígido, ¿sí? Que me aísle ese globo ocular, porque lo que mencionamos, cualquier tipo de presión, preciso ahí se rozó, le tocaron, me puede ir desocupando cada vez más el globo ocular. Entonces, importante, si contamos con este tipo de protectores oculares, ideal, pero ¿qué es lo que yo busco en este tipo de oclusiones? Es apoyar sobre el hueso algo que me aísle el globo ocular, ¿sí? Entonces, en el reborde orbitario, coloco lo que sea, yo no les dije esto, pero llegan muchas veces remitidos con un vaso de plástico cortado por la mitad y se lo taparon. Yo no les dije esto, pero hay formas de ocluir, ¿sí? La idea es aislar ese ojo. Obviamente lo ideal siempre va a ser algún tipo de cascarilla o protector rígido. No hago oclusiones con gasas, con algodón, nada. Va la cascarilla solita, nada por debajo, nada de parches compresivos. Como mencionábamos, desocupo el ojo. Es importante que si yo ya veo un trauma abierto, idealmente le diga al paciente no come más, ¿sí? Para, si va a ser llevado a manejo quirúrgico, idealmente en las primeras horas, pues que contemos con el ayuno. En general, este tipo de manejos quirúrgicos se hacen con anestesia general. Entonces, ideal para poder priorizar un poco este manejo. Y si tengo un trauma abierto, no empiezo manejo tópico, bajo ninguna circunstancia. No se aplican gotas en un trauma abierto.